Servicio Educación Televisión, SET, presenta un reporte especial sobre la refresquería Sombras, fundada en 1935 por el ilustre comerciante vinceño señor Don Arístides Pinto Olvera. Hoy en día continúa la tradición y el legado a cargo de uno de sus hijos, Don Denis Pinto Miño. Nos encontramos con el maestro Denis Pinto Miño. Él es un ilustre ciudadano vinceño que continúa la tradición, la herencia de su señor padre, Don Arístides Pinto Olvera, el recordado Don Arístides, a quienes muchas generaciones lo conocieron en su momento histórico, en la faceta pues, de un negocio que tuvo durante toda su vida, que justamente es parte de la tertulia, para conocer un poco más de cerca del legado del maestro Arístides Pinto Olvera. Don Denis, antes que nada, muchas gracias. Usted es uno de los hijos mayores, tengo entendido. ¿Qué podemos comentar de manera inicial de cómo fue su señor padre, Don Arístides Pinto Olvera? Mi padre, el señor Arístides Pinto Olvera, él era de origen campesino, pero se desarrolló en la ciudad de Vinces por inclinación. O sea, le gustó mucho incursionar en lo que respecta de trabajos citadinos. Por esa razón, emigró del campo a la ciudad y realizó varias actividades, ¿no? Entre esas, como asistente en despensas, como también posteriormente, que es donde se le ocurre la idea de montar la refresquería. Don Denis, ¿su señor padre nació en qué año? Él nació en el 1910. 1910. ¿Y fallece? En el 1994. Ya, ¿y las fechas exactas no se acuerda de nacimiento y de fallecimiento? En marzo. Él nació en marzo. ¿De 1910? Sí. ¿No se acuerda qué día exactamente? ¿El 10, el 15, 14, 20? 29 de marzo de 1910. De pronto se me escapa la... Ya, ¿y la fecha de fallecimiento precisa? ¿Qué día? Del año nomás lo tengo presente, sí. Fue 1900... en el 94. 94. Él murió unos días antes de cumplir, murió un 27 casualmente de marzo. De marzo. Sí. De 1994. 94. De lo que usted pudo conversar con su señor papá, ¿qué más se acuerda de su infancia, de su juventud? Algo que se haya quedado grabado en su mente. Cuando uno siempre dialoga con los padres, hay ciertos momentos, ciertos segundos que se quedan grabados para la posteridad y que uno, los hijos en general, nunca se olvidan. Ya, mi padre fue muy enfático en lo que respecta de aplicación de valores. Tanto es así que como yo me le acercaba mucho, o era muy curioso, se puede decir, entonces él aprovechó, y a la vez yo también, en el diálogo, ¿no? Donde él siempre me indujo al buen comportamiento. Inclusive fue enfático en lo que respecta de evitar las bromas, de respetar a toda persona, o sea, respetar la humanidad. Eso. Ya, y de ahí también me explicaba de que lo interesante es aprovechar el tiempo. Usted nos comentaba extracámara de que don Arístides le gustaba leer mucho, era un autodidacta a tiempo completo. Así es. Tanto es de que él a diario leía el Universo, pero no leía cuestiones que no tenían importancia, sino que le gustaba leer cuestiones de política, de economía, de así, movimientos que se realizaban a nivel internacional, ¿ya? Y además, él era suscrito a la revista Selecciones. Ya. Otro tema que también nos gustaría conocer desde su perspectiva, lo que usted pudo tener en diálogo directo con su señor papá, es cómo era su juventud, cómo fue su juventud, es decir, por ejemplo ahora en esta época, y no es que tengamos nada contra los jóvenes de esta época, pero cómo era la juventud de su señor padre, cómo fue el proceso de la adolescencia. Ahora, por ejemplo, son pura tecnología, se maneja todo lo que es las redes sociales, los jóvenes de ahora me refiero. ¿Cómo era esa forma de comunicarse, de entretenerse, de dialogar cuando su papá era joven, de 17, 18 años, 20 años? Ya, mi papá, en primera instancia, él entre todos sus hermanos, él fue el único que tuvo acceso a un poco de estudios,
como era el método de aquella época. O sea, no habían las escuelas como actualmente hay, ¿no? O sea, no había ese acceso. Entonces, ¿qué pasa? De que él tuvo profesores, se puede decir particulares, de tal manera que... En esa época se estudiaba en la casa, tengo entendido. Sí, se estudiaba en casa y tuvo buenos maestros. Tengo entendido que él estudió lo que es la primaria. Sí. ¿Qué escuela? ¿Allá había escuela para esa época? ¿Ya se escuchaba hablar de escuelas? No recuerdo el nombre de las escuelas, pero por ejemplo habían maestros pero de alta trascendencia, ¿no? Que actualmente ya son fallecidos, lastimosamente. Claro. Ya. Además, él en su juventud se inclinó al deporte, en especial el fútbol, tanto así que fue jugador como también fue dirigente deportivo. Entre eso, pues, él fundó lo que es el Club Deportivo y Social Juvenil, siendo o recayendo en él la primera presidencia. Obviamente, esta presidencia fue hacia el padre Eliezer Fiallos, pero como él no podía funcionar de esa manera, le cede a mi padre la presidencia, constituyéndose en el primer presidente del Club Deportivo y Social Juvenil. Y cuando jugaba fútbol, don Aristides, ¿en qué posición le gustaba desarrollarse? ¿Mediocampista, defensa, delantero? No, le gustaba jugar delantero. Delantero. Sí, delantero. Porque era... ¿En qué equipo de fútbol dijo, perdón? Ya él jugó en Calavera. Calavera. Sí, y fue fundador tanto de Juvenil como de San Lorenzo. ¿Era hincha de algún equipo de fútbol en particular de los que hoy conocemos? Sí, del Barcelona. Ya existía, ¿no? Ya existía, sí, del Barcelona. Ajá. Ya hablando sobre el negocio de la refresquería, ¿qué podemos empezar diciendo? Porque tengo entendido que empezó en la calle Bolívar, ¿no? Así es. Ya, la refresquería se crea allá por el 1935, ¿sí? O sea, en la calle Bolívar y en lo que hoy es el Callejón Vera, en esa esquina, frente a lo que posteriormente fue el Cine Roxy. Ahí en los bajos de lo que era en ese entonces la casa de la familia Sotomayor. Sotomayor, sí. Ahí tuvo años. Años, muchos años. Posteriormente, por cuestiones de administración pública, le cambiaron a la calle 10 de agosto, frente al bar Guayaquil, o sea, en toda la esquina donde hoy funciona la bahía. Allá. Sí. ¿Y cómo se llamó el negocio en su primer momento? Ya, desde la creación, el negocio tuvo el nombre de Sombras. 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 Ahora, la razón por la que le puso Sombras no me es claro, o al menos no lo recuerdo, ¿no? Porque ¿Usted nunca le preguntó? Nunca le pregunté, sí. La verdad es que hay cosas que uno debe hacer y se le escapan, ¿no? Sí, eso. Sombras. Y cuando se crea Sombras, o sea, cuando se crea el negocio de la refresquería Sombras, ¿usted ya tenía noción, de cuántos años tenía cuando él empezó con el negocio? Ya, en aquella época yo no existía. Ah, todavía no nacía. No, ¿por qué razón? Porque la refresquería fue creada cuando mi papá tenía su primer compromiso, o sea, un matrimonio anterior, que era con doña Ana Monal. Monal. Sí, con quien procreó 4 hijas, de tal manera que yo todavía no existía. Ya. Posteriormente, él enviuda, o sea, fallece la señora de una manera fortuita, se puede decir. ¿Y qué pasa? De que se quedó él solo con las hijas. ¿Ya? Y ahí conoce a su señora mamá. Conoce a mi mamá y luego, al año de conocerse, contraen matrimonio. ¿Eso fue en qué año más o menos? Ya, mi papá tenía 41 años cuando se casa con mi mamá, que tenía 21. 20 años. Ya, obviamente fue en el 51. 51. Sí. Ustedes son algunos, ¿no? Me refiero de hermanos de padre y madre. Sí. ¿Cuántos fueron ustedes? Ya, nosotros fuimos 3 hermanos. 3 hermanos. 3 hermanos. Mi hermano mayor, Anne, de ahí seguido por Elsie, Cecilia, y yo soy el cuarto, Denis, Héctor, Michael, Virgita, Mercedes,
Naín, Gabriel, Jacob, Sócrates y Jorge. Ese es el último. Sí, es mi hermano menor. Cuando usted ya tiene uso de razón, ¿habrá tenido cuántos años cuando usted ya vio el negocio de sombras? Ya, yo me acerqué a la refresquería Sombras prácticamente a la edad de 8 años. 8 años. ¿Todavía estaban allá en la Bolívar? Sí, sí. Estábamos en la Bolívar y 10 de agosto. 10 de agosto. Sí. Lo que ahora sería la Bahía, ¿no? Sí, sí, ahí. Entonces, es ahí donde... Pero ahí usted se acercó como un niño, como un hijo más. Claro. Nada más, simplemente veía nomás. Claro, porque recién me permitían salir un poquito de estar con mi papá. Y bueno, y me acerqué y vi lo bonito que era, vi cómo se movían las personas, cómo laboraban en diferentes actividades. La atención eso, ¿no? Sí, me llamó la atención. Ya. Lo que es la parte laboral principalmente. ¿En qué momento se cambia al sitio donde conocemos en esta dirección? Por favor, ¿cuál sería esta dirección? 10 de agosto y... Ya, la dirección aquí es César Arturo Sotomayor y 10 de agosto. Sí. ¿Cuándo se cambió acá? Aproximadamente hace 20 años, o sea, en el 2001. Se cambió. Sí. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la razón por la que se venga a esta parte? Ya, la razón fue porque mi papá, cuando estaba en la Bolívar y Callejón Vera, él tuvo un problema de salud donde se le afectó la parte cardíaca. Sí, o sea, tuvo una deficiencia cardiorrespiratoria donde los médicos determinaron de que él no podía seguir con la actividad. Con el negocio. Con el negocio, sí. Eso lo obliga a mudarse a esta parte de la ciudad. O sea, lo obliga a venirse a casa, porque vivía aquí mi papá con mi mamá. Esta fue la casa siempre de usted. Claro, sí. Es ahí donde yo viví en Guayaquil en esos días. Yo en aquella época ya era un supervisor en Cuincola, recuerdo. Entonces, como mis hermanos no les gustaba este tipo de actividad o este negocio, entonces mi papá, para que no muera el negocio, él habló conmigo y no es que me convence. Yo vine, hice una evaluación y me gustó y me di cuenta que me podía dar satisfacciones en varios aspectos y tomo la decisión de venirme. ¿Sus otros hermanos nunca les llamó la atención de continuar con la actividad, con el negocio? Obviamente no, porque si no, yo no estuviese aquí. Ya, solamente sí. Usted, de los 13 hijos, solamente solo usted. Yo tomé la decisión. Entonces, yo me hago cargo del negocio de la Bolívar y Callejón Vera. Ya. Entonces, en ese periodo viene mi papá, que estaba en casa, él acostumbrado a sus actividades, él monta un nuevo negocio más pequeño, pero de la misma característica. O sea, para vender refrescos. ¿Y cómo se llamó? Se le puso La Sombrita. La Sombrita. Sí, eso es. ¿Y el de allá, el negocio de la Bolívar, hasta cuándo existió? Ya existió hasta hace 17 años. 17 años. O sea que simultáneamente estaban los dos negocios. Simultáneos. ¿Y quién lo atendía en que estaba en la Bolívar? Lo atendía yo. Ah, usted empezó allá. Yo lo atendía y como ya yo tenía mis hijos, entonces mis hijos posteriormente me ayudaban y todo eso. Ya. Y así usted ya se fue vinculando con la actividad, se fue familiarizando con el manejo del negocio. Así es, sí. ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo usted toma el negocio que queda aquí en la casa de sus señores padres? Ya, por cuestiones de estudio de mis hijos, ya que ellos después de graduados se fueron a la Universidad Central en Quito, entonces hubo la necesidad de atenderlos. O sea, con mi esposa tomamos la decisión de ir a atenderlos en lo que respecta de alimentación y todo lo demás. Entonces, porque eran solteros, entonces, ¿qué pasa? De que salgo dejando el negocio, tomo la decisión de ir a vivir a Quito, estuve 4 años en Quito, ya, y en ese periodo, en ese tiempo, se posesionaron ya otras personas del sitio, y cuando yo ya regreso, porque ya consideré que en Quito ya no hacía mucho, porque mis hijos se casaban y todo eso, entonces tomo la decisión de venirme y
monto el negocio ya aquí en la casa de mi papá. Aunque ya estaba existiendo con su señor papá. Ya existía, pero él ya había fallecido. Ah, ya, o sea que tuvo algunos días, meses que estuvo cerrado. Claro, aquí sí. ¿Cuántos aquí sí. meses o días? Estuvo poco tiempo porque una hermana mía lo puso, pero parece que no le gustó mucho. Y, Ah, ya, una sí, hermana suya trató de sí, tomar la posta. Sí, es. Y ahí es que usted se decidió. Claro, entonces yo cuando me vine de Quito, ¿qué hago? De que con decisión lo monto aquí. Sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le gusta de la refresquería La Sombrita? Ya, me gusta el trato con las personas, me gusta servir a la comunidad y desde siempre creo que desde cualquier punto, cuando se lo hace bien, es una forma de ser útil, o sea, de servir a la comunidad a la que nos debemos. Ejemplo, yo anterior a venir acá, yo trabajé en Coca-Cola y tuve capacitaciones en lo que respecta de atención al público y atención al cliente. Y atención al cliente, ¿no? Y es más, la importancia de la actividad laboral, o sea, cuando se trata de un servicio. Cuando usted es se puede decir, el nuevo gerente de La Sombrita, coge a cargo totalmente La Sombrita, ¿usted piensa que está manteniendo la identidad de su señor papá? Es decir, una forma de perpetuar ese legado que tuvo don Arístides. Así es, o sea, yo considero o valoro mucho porque realmente lo que yo estoy llevando a cabo lo hago con bases que él me proporcionó. Sino que claro, como yo tuve acceso a realizar mejoras en lo que respecta de calidad, pero no porque me dio la gana, sino que aprendí en las embotelladoras donde laboré. Entonces aprendí algunas cosas que mi papá no las practicaba mucho, ¿no? O sea, la experiencia laboral suya más la experiencia de su señor papá, eso le valió a usted para ser un elemento altamente desarrollado en cuanto a la innovación y a la creatividad del negocio. Así es. Y de esa manera pues se ofrece productos primeramente de calidad, productos que son seguros en lo que respecta de sanidad y por lo general con la materia prima orgánica, o sea, natural. Sí. Cuando usted está en la actividad como tal, pues de la refresquería, usted nunca pensó, digo yo, le consulto, usted nunca pensó, cuando usted lo veía de niño a su señor papá, usted nunca pensó que ese negocio iba a perdurar en el tiempo, que lo iba a identificar ante la colectividad de Vinces? ¿Usted nunca lo vio así o eso ya usted lo comprendió siendo adulto? Verdad es de que no pensé que iba a trascender, porque créalo que yo mismo cuando me doy cuenta del tiempo que ha transcurrido, me quedo sorprendido porque estamos aproximándonos a los 100 años. Y nunca se interrumpió. Estamos hablando de 86 años. 86 años. Sí, así es. O sea, usted aspira a continuar su negocio, o sea, el negocio de su papá, y que ya se hizo suyo, por el resto de su vida. Definitivamente. ¿Algún hijo suyo se muestra interesado en la actividad? Hasta el momento no, porque ¿Eso no le preocupa? Sí me preocupa en lo que respecta de... Me da mucho sentimiento, ¿no? Que nadie puede tomarle la posta. Pensar en eso, de que nadie puede coger la posta, es verdad. Y se pierde ese legado. Se puede perder, pero aspiro de que no desaparezca quien habla tan pronto y mientras tanto aparezca alguien, ya sea un hermano o algún sobrino, alguien que se interese, ¿no? Claro, algún hijo de un hermano sí, suyo, por ejemplo. Así es. No necesariamente un hijo así, suyo. Claro es. Otra pregunta, don Denis. Cuando usted observa a los clientes, estamos ya terminando el año 2021, cuando usted observa a los clientes, ¿no se ha encontrado con clientes desde cuando estaba su señor papá en la calle Bolívar? ¿No hay ese tipo de experiencia? Sí, y me da mucha satisfacción, como reitero. ¿Por qué razón? Porque en aquella época, cuando a mí me tocó ayudar a mi papá desde los 9 años, 10 años, ayudante así en lo que respecta por ahí, de pronto pasando vasos, haciendo cositas, ¿no? Que no era de mucha necesidad.
Resulta de que hay personas que ahorita son ancianos y ellos se acuerdan de mí inclusive. Cuando usted era pequeño. Ahora, me hacen remember y luego yo me acuerdo de ellos. Ya. Como también recuerdo de jóvenes que a mí me tocó atenderlos en aquellos años y ahorita ya son adultos, hablemos de 70 años y me da mucha satisfacción. Ellos lo tienen a usted muy bien claro, Claro. de niño, cuando usted era pequeño. Así es, ellos me dicen de que ellos se acuerdan perfectamente que yo los atendía junto a mi papá. Ya. Sí. Inclusive a veces surgen conversaciones de parte de ellos, porque verá, como es aquí en Vinces, predomina lo que es la agricultura, ¿no? La agricultura. O sea, el campo es la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? De que yo siempre escuchaba conversaciones entre los señores clientes, que eran agricultores, y mi papá, donde le decían, porque habían irregularidades en cuestiones climáticas, irregularidades en la parte política, toda esa serie de cosas, y siempre me gustaba escucharla. Y créalo, economista, de que no ha cambiado el comportamiento de las personas. No han cambiado. Definitivamente se sigue con los mismos temas, se sigue pensando, a veces hay personas que se quejan, porque por lo general nadie habla con satisfacción de lo que hace o cómo le va, ¿no? Sino que hablan es de la falencia, de las deficiencias. Entonces, ya me he dado cuenta que es como un hábito, ¿no? De andarse quejando. O sea que también se convierte, la refresquería también se convierte como una especie de punto de convergencia para tertulias y de diálogos de la ciudad. Así es, así es. Y eso también se da, ¿no? Porque aquí en realidad vienen personas de toda clase. Vienen, por ejemplo, agricultores, vienen los señores conductores de transportes, vienen abogados, vienen médicos. O sea, y son consumidores y hacen remember de que les gusta este tipo de producto. Además Sí. que es una de las características de la vieja usanza, vieja en el sentido Claro. del tiempo. Claro, por lo tradicional. No lo digo en sentido despectivo, sino por el aprecio que se le tiene. Así es. Y que muchas personas la vivieron en su niñez y que perdura en el tiempo a pesar de la modernidad. Así es. Por ejemplo, recuerdo un caso de ahí el abogado Daniel Paredes, por ejemplo. Yo lo conocí siendo un niño, cuando él iba con su señora abuelita, lo llevaba a tomar su refresco a donde mi papá, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que siempre nos acordamos de eso. Y él, estando adulto, ha de venir acá, obviamente. Sí, y ha de venir con sus hijos y Sí, toda su y descendencia. casualmente siempre él les conversa de lo que a él le sucedía. Y a mí me da mucho gusto esas cuestiones. Es como, por ejemplo, la familia Montero, ¿ya? Montero, entre ellos Benito, Juan Carlos y sus hermanos, ¿no? Eran clientes que iban en grupo con sus abuelitos, con su papá y todo eso. Don Denis, ¿en qué momento cambia los bancos por los modernos? Ya, eso lo cambiamos hace aproximadamente 20 años. 20 años. ¿Qué fue la razón para el cambio? Ya, lo cambiamos por comodidad. Comodidad. Comodidad, porque los otros bancos eran de madera, no eran apilables, ¿ya? Las mesas mismas eran de madera. Y más pesados también. Y obvio, más pesado, mucho más pesado. Eran de madera. En cambio, de ahí optamos por lo que es plásticos. Plástico. Ajá, sí. Usted abre a qué hora todos los días por lo regular. Ya, normalmente considerando el movimiento de los clientes, yo comienzo mi actividad a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, ¿Hasta qué hora trabaja? hasta las 18 horas. 18 horas. Sí, hasta las 18 horas. De lunes a domingo. De lunes a domingo, sí. Solamente pausa en qué época del año. Navidad, 1 de enero. De repente, cuando tengo alguna actividad, alguna reunión familiar, Allá, que le impide- o algún caso, sí. Sí. Pero para Navidad y Año Nuevo me imagino que hacen la pausa. Ah, no, normal, sí. Para eso sí, nos reunimos ya en casa, entonces hay que dedicarle a la familia. Claro. Lo que sí es de que yo no soy después del trabajo de andar deambulando, no.
no me ¿Qué gusta. tipo de sabores ofrece la refresquería? Allá. La refresquería ofrece normalmente el tamarindo, la rosa, la leche, la piña, la menta y las combinaciones que se puede realizar con ellos. Cada uno de ellos. Sí, ¿Ya? con ellos. ¿Cuál es la combinación mayor que algún usuario, algún cliente hace? Es decir, de 2, 3, 4, 5 sabores. Ya, normalmente la gente prefiere de tamarindo con rosa. Tamarindo con Si hay un alto índice de consumidores, tamarindo con rosa, y como normalmente aquí se aplica el limón. Ya. Le Entonces ponen es también. un cóctel muy agradable, sí, es un cóctel. O sea, el número máximo de sabores es hasta 2 que hacen, no llegan a 3 ni a 4. No, sí, hay personas que, jóvenes más que nada, que yo me he sorprendido que piden, deme de los 4 sabores, por decir algo, ¿no? Pero como es la decisión de ellos, y no es desagradable también, porque sí los he probado. Sí lo he probado. Sí, sí son agradables, sino que Es una mezcla media. no se define media el sui generis. sabor, sí, Claro. así es. Don Denis, ¿cuál le gustaría que usted sea el recuerdo que usted piensa que debe tenerse de la colectividad, de las nuevas generaciones, hacia don Arístides? ¿Cuál cree usted que debe ser ese punto importante y que las nuevas generaciones digan, recordamos a don Arístides Pinto por esto? Ya, verá, mi padre, como él fue muy preocupado por lo que es principios y valores, inclusive muy religioso, él era católico. ¿Qué pasa? De que él era muy cuidadoso en lo que respecta de la moral, o sea, Principios y valores. principios y valores. Entonces, a mí me gusta saber cuando alguien me hace remember de él, de que hablan bien de él, como una persona respetuosa, muy trabajadora, inclusive su comportamiento en el seno del hogar para mí fue ejemplar. Don Arístides también practicó la fotografía. ¿Qué podemos decir de aquello? Ya, sí, él fue un fotógrafo, se puede decir que también tuvo esa vocación, porque no solamente lo hacía a nivel local, Viajaba. sino que él viajaba a todo lo que es sector de, por ejemplo, La Carmela, Junquillo, Abras de Mantequilla, todos los sectores rurales, ofreciendo su trabajo. Y la verdad es que sí tenía éxito, ¿no? ¿Usted vio Porque fotografías de él? no tengo yo, por ejemplo. ¿Nunca vio una fotografía de Ah, él? no, sí, claro. Inclusive en los campos, o sea, en los alrededores, aún hay casas donde mantienen fotografías de mi papá. Sí. Obviamente en blanco y negro. Claro, en aquella época se usaba el blanco y negro y usaban un papel de hilo que llamaban. Sí, y por eso es que son resistentes a la humedad y todas esas ¿Don cosas. Arístides nunca practicó la fotografía en el sector del Parque Lorenzo Rufo Peña? Cuando lo llamaban, por ejemplo, había un evento, él iba, realizaba la toma que el cliente le solicitaba. Y las recepciones, por ejemplo, que se También, daban en esa sí. época, matrimonio, Sí, también primera tomaba comunión. fotografías así. Ya, pero más era cuando habían los sepelios. Ah, en los sepelios. Sí, en los sepelios. Por ejemplo, las personas del campo, o sea, los dolientes, lo contrataban para que tome las fotos tanto del sepelio, o sea, de la romería, como en el momento que ya se lo depositaba en el sitio, ¿no? Al cadáver. Y era bueno, ¿por qué razón? Porque estas personas, o sea, los dolientes, tenían la costumbre de que por agradecimiento a los que lo acompañaban, les invitaban un refresco. Y cosa que Una pregunta, y cuando él hacía la labor de fotógrafo, ¿quién se quedaba en el negocio? se quedaba mi mamá. Ah, pero todavía estaba en la Bolívar. Sí, en la Bolívar. Sí, se quedaba mi mamá encargada. ¿Cómo A se veces llamaba su señora mamá, perdón? se llamaba Isabel Miño Barandica. Barandica. Barandica, sí. ¿Ya? Entonces ahí él hacía la cobertura del sepelio, por ejemplo. Sí, así es. Desde que salía de la iglesia, entonces él le tomaba fotografías en la calle. ¿Cuántos años habrá trabajado como fotógrafo? Yo calculo unos 60 años. O sea,
¿Siguió haciendo la fotografía estando con la refresquería Claro, sí, hasta sus últimos días? claro, sí, sí, sí. Él Simultáneamente. simultáneamente. O sea, nunca dejó la fotografía. Nunca dejó, sí. Porque luego ya, por ejemplo, las tomas que él hacía las entregaba con Marco, sí, al menos en el campo. ¿Podemos considerar que don Arístides Pinto fue uno de los primeros fotógrafos de Vinces? Así es, uno de los primeros. Sí hubieron maestros anteriores y paralelo a ello pues estaba, por ejemplo, un señor que realizaba tomas en el parque. Se me escapa el apellido, pero le decían el Sapito Ramírez, algo así, ¿no? Ya, y fuera de eso, muy joven y todo, incursionó el señor Magallanes, Silvio. Sí, ya él incursionó y también él realizó. Hay como que hubo un cambio generacional de fotógrafos. Sí, así es, sí. Hubo un cambio porque de todos modos ya en los eventos ya se dividían el trabajo. Y después ya empezó a aparecer el color, y me imagino que su papá sí tomó fotografías a color. Sí tomó, pero ya Magallanes tuvo estudios. Ya. O sea, estudios donde ya él hacía revelaciones y toda esa cuestión. Y el proceso mismo del revelado fue mucho mejor ya en esa en Claro, que así estaba es. el maestro Magallanes, ¿no? Que mi papá llevaba a revelar a Guayaquil. Ya. Llevaba la foto fija. Aunque dicen que las fotografías de esa época son más duraderas. Así es. La calidad de la imagen. Y todo Así ello, es, ¿no? así es. O sea, las de ahorita como que es como comerciales nomás, ¿no? ¿Verdad? O sea, las tomo ahorita y 1 año, 2 años más tarde la imagen se va. En cambio, la fotografía que mi papá tomaba en aquella época, tengo la seguridad que en algunas casas existen todavía. Vamos a terminar la entrevista, don Denis, pero con una especie de juego de ping-pong de palabras que yo le voy consultando respecto pues, a la faceta de don Arístides y usted la va definiendo con unas pocas palabras desde su concepción, desde su apreciación. ¿Le parece bien? Muy bien. Refresquería. Servicio. Servicio. Fotografía. Trascendencia. Trascendencia. Legado. Valores. Siempre con valores. Siempre con valores. Familia. Familia, la unidad más importante en la sociedad. Fútbol. Salud. Salud. Y finalmente, ¿qué hubiera pensado usted que habría dicho su papá, don Arístides, con respecto a la sociedad moderna? ¿Cómo la entendemos hoy en día? Él estaba preocupado. ¿Le preocupaba? Preocupación, sí. ¿Qué le preocupaba? A él le preocupaba porque veía o identificaba que se estaban perdiendo los valores. Don Arístides ya pudo captar, sí, atisbar hasta su momento así es, que algo estaba ocurriendo con los valores y principios sí, en la sociedad. Así es. Él consideró, inclusive me consta, que él conversaba, ¿no? Y demostraba su preocupación por la pérdida de valores. O sea, no se estaba dando tanta importancia en la aplicación de valores en la sociedad. Finalmente, don Denis, ¿cuál sería su mensaje hasta la posteridad, a las nuevas generaciones, en lo que respecta a lo que significó pues, la memoria, el legado histórico de don Arístides Pinto Olvera? Ya, sería interesante de que, así como mi padre y quien habla, seguimos una línea de producción y servicio que sea acogida por la comunidad como ejemplo. Una, porque brinda muchas satisfacciones. 2, porque de esa manera se sirve a la colectividad. Señor Don Pinto, nos venimos a tomar un refresco casi todos los días. ¿Qué es lo que más le gusta? Doble cuando hace sol. Lo tenemos uno en la mañana, otro en la tarde. Allá. Son buenos. Y también de su familia, usted trae a sus familiares, a sus primos, También, a sus hermanos. excelente. Toda la atención muy buena, refresco muy bueno.
¿Lo recomendaría? Recomendable para todo el mundo. De Vince para el mundo. Los jugos de la refresquería La Sombra son deliciosos. Siempre venimos aquí. Mi jugo favorito es el de Vince, son muy deliciosos. Aquí estamos tomándonos aquí un refresquito de estos buenos que hace Don Pinto, como siempre se le caracteriza a él. Que el papá se falleció, él está encargado aquí de los fresquitos muy buenos. Y aquí venimos entre amigos a servirnos un fresquito aquí muy sabroso de Don Pinto. ¿Ustedes siempre vienen acá a servirse? Todos los días casi estamos aquí pendientes de Don Pinto, cuidándolo a la vez, y aquí estamos tomándonos un fresquito aquí con los amigos, con los compañeros taxistas que estamos aquí. La refresquería La Sombra es un ambiente muy bonito, frecuentemente venimos a degustar los deliciosos jugos. A las niñas les encanta. Es un lugar muy conocido aquí en Vince. Aquí igual, disfrutando estos ricos refrescos que son tradición de Vince, ya son uno de los pocos refresquerías que quedan. Aquí encontramos diferentes sabores y son muy apetitivos estos. ¿Desde cuándo conoce la refresquería La Sombrita? La verdad es que no tengo, desde que tenía uso de razón ya los conocía estos. Ya. ¿Usted trae también a sus niños, a su familia? Siempre venimos en familia, pasan por aquí mis hijos, vienen, un fresco, ya saben. ¿Qué es lo que más le gusta del negocio? Bueno, la calidad y la atención del señor. Es muy amable, así que les recomiendo que vengan acá a servirse un delicioso refresco. ¿Qué impresión tiene del negocio La Sombrita? Pues para hablar de este negocio sí que se necesita un extenso tiempo, creo yo, porque sé por muchas personas que este negocio es un negocio con mucha trayectoria, con muchos años de antigüedad. De pronto aquí está presente Don Pinto. ¿Cuántos años de antigüedad tiene su negocio? Porque la verdad que es este momento como que... Este negocio tiene 86 años. 86 años, o sea que me estoy tomando una bebida de 86 años de antigüedad, por eso es que es muy recomendada. La verdad tengo el agrado de ser la vecina de Don Denis y por eso me he dado cuenta que aquí hay mucha acogida y ahora pues soy fanática de sus bebidas y siempre las había escuchado aún no siendo vecina de él, que es un negocio muy concurrido y ahora pues lo comprobé. Está deliciosa, por cierto. Tenemos un aparato que es muy característico del negocio. ¿Qué nos puede indicar aquello? ¿Cómo se llama? Ya, es una máquina granizadora de hielo que nosotros le implantamos aproximadamente hace 15 años en nuestro negocio, porque desde que se inició la refresquería hasta hace los años que le digo, se usaba el tipo de maceta, o sea, el hielo era triturado en este mecanismo, o sea, lo que es... Don Arístides utilizó ¿qué aparato? ¿Cómo se llamaba? La maceta, el hielo lo envolvía en este trapo, ¿ya? Y lo trituraba. Y esa era la tensión. Eso es lo que hacía Don Arístides. Así es. Ya. ¿Y este aparato nuevo, desde cuándo existe aquí? Ya, existe hace muchos años, aproximadamente. ¿Él no lo conoció, Don Arístides? No lo conoció mi papá, no lo conoció. Posteriormente es donde aparece este tipo de máquina y por la necesidad de agilitar la atención tuvimos que implantarlo. Servicio Educación Televisión, SET, presentó un reporte especial de la refresquería Sombras, fundada en 1935 por el ilustre comerciante y ciudadano vinceño, señor Arístides Pinto Olvera. Hoy en día, uno de sus señores hijos, el señor Denis Pinto Miño, continúa con el legado histórico. Mario Muñoz Arévalo, Servicio Educación Televisión, SET.